El sol de la mañana apenas asomaba por los amplios ventanales de la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Atlanta cuando el vuelo 247 comenzó el embarque. El aire se llenó del habitual bullicio de viajeros corriendo hacia sus puertas, el aroma a café recién hecho que emanaba de las cafeterías cercanas y algún que otro anuncio que resonaba por los pasillos. La azafata Grace, con sus golpes, saludaba a los pasajeros en la entrada del avión con lo que sus colegas solían llamar su sonrisa perfecta. Llevaba 8 años en la difunta aerolínea y esta ruta de Atlanta a Los Ángeles era prácticamente su segundo hogar. Su uniforme azul marino, perfectamente planchado, y su brillante insignia de ala reflejaban el orgullo que sentía por su puesto y la prestigiosa reputación de la aerolínea. «Buenos días, bienvenidos a bordo», cantaba rítmicamente mientras los pasajeros pasaban junto a ella. Todo marchaba a la perfección. La cabina de primera clase se llenaba con la habitual mezcla de ejecutivos de negocios con trajes impecables y viajeros adinerados que, sin duda, habían hecho esta rutina cientos de veces antes. Pero la rutina de Grace estaba a punto de verse interrumpida dramáticamente cuando los pasajeros de clase turista comenzaron a embarcar. Se dio cuenta de que una mujer intentaba girar a la izquierda hacia la cabina de primera clase en lugar de a la derecha hacia la económica. La pasajera vestía vaqueros sencillos, una camiseta blanca lisa y llevaba una mochila de cuero desgastada. Nada que ver con la típica viajera de primera clase a la que Grace estaba acostumbrada. Sin perder el ritmo, Grace dio un paso al frente. Su sonrisa, inquebrantable, era: «Disculpe, señora, pero el embarque en clase económica es a la derecha. Permítame ayudarla a llegar a su asiento». Su tono era dulce, pero con un matiz de condescendencia que hizo que varios pasajeros cercanos se movieran incómodos. La mujer, que parecía tener unos 30 años, metió la mano en el bolsillo. «De hecho, tengo un billete de primera clase», comenzó. Su voz era tranquila y mesurada, pero antes de que pudiera sacar su tarjeta de embarque, Grace la interrumpió con una risa que resonó por la cabina. «Debe haber algún error». Grace insistió, colocándose firmemente en el camino de la mujer. «El embarque en primera clase terminó hace 10 minutos y estoy bastante familiarizada con todos nuestros pasajeros premium». Enfatizó la palabra premium de una manera que dejó claro su significado. Otros pasajeros habían comenzado a ralentizar el embarque. Algunos fingían, luchando con sus maletas de mano mientras observaban la escena. Un joven en la segunda fila ya había sacado su teléfono. Intuyendo que algo noticioso estaba a punto de suceder, si tan solo pudiera mirar mi boleto, la mujer lo intentó de nuevo. Manteniendo la compostura a pesar del lenguaje corporal cada vez más hostil de Grace, la sonrisa de la azafata se había transformado en algo más parecido a una trampa. «Señora, llevo 8 años haciendo este trabajo». Grace interrumpió su voz, levantándose ligeramente. «Conozco a todos los pasajeros de primera clase en este vuelo y usted está retrasando el proceso de embarque. Por favor, muévase a la derecha y busque su asiento en clase turista». Hizo un gesto enfático hacia la cabina turista, atrayendo aún más la atención sobre el enfrentamiento. La tensión en el aire era palpable. Otros miembros de la tripulación habían notado la conmoción, pero parecían reacios a intervenir. Una pareja de ancianos en primera clase intercambió miradas preocupadas mientras un hombre de negocios fingía estar absorto en su periódico. Lo que nadie se dio cuenta en ese momento, y menos aún Grace, fue que esta mañana aparentemente rutinaria estaba a punto de convertirse en todo menos ordinaria. La mujer del sencillo blanco la camiseta no era solo una pasajera más y este no era solo otro caso de suposiciones erróneas. De hecho, los próximos minutos no solo cambiarían la vida de Grace para siempre, sino que también desencadenarían una conversación a nivel nacional sobre el poder de los prejuicios y el precio de hacer suposiciones. La mujer respiró hondo, cuadró los hombros y volvió a coger su billete. La expresión de su rostro sugería que había estado en situaciones similares antes, pero esta vez sería diferente. Esta vez no iba a dejarlo pasar.
Los siguientes momentos resultarían ser algunos de los más impactantes en la historia de Elite Airways, y todos los presentes estaban a punto de aprender una poderosa lección sobre juzgar los libros por sus portadas. El ambiente en la estrecha cabina del avión se volvía más denso con cada segundo que pasaba. La doctora Michelle Anderson, aunque nadie conocía su título todavía, finalmente logró sacar su billete del bolsillo, sosteniéndolo con mano firme a pesar de la creciente audiencia de desbloqueadores. «Entiendo que estás haciendo tu trabajo», dijo con la voz llena de paciencia que da años de experiencias similares, «pero te agradecería que simplemente miraras mi billete». Las luces del techo captaron el billete dorado de primera clase, lo que hacía imposible pasarlo por alto. Los ojos de Grace se entrecerraron apenas. Mirando el billete antes de apartarlo, «Cualquiera puede imprimir algo que parezca oficial», dijo con su voz rebosante de escepticismo. «Lo he visto todo antes. Ahora, por favor, dejen de interrumpir». El proceso de embarque se giró hacia la creciente fila de pasajeros detrás de Michelle, ofreciéndoles una sonrisa de disculpa. «Sí. Para decir no te preocupes, yo me encargo de esto». Una azafata de una clase Connie, percibiendo la tensión, se acercó con cautela. «¿Está todo bien aquí arriba?», preguntó, mirando entre su colega y la pasajera antes de poder intervenir. Grace la despidió con un gesto brusco. «Todo está bajo control», espetó Grace, aunque su rostro irritado sugería lo contrario. «Esta pasajera solo necesita ir a su cabina correspondiente». Enfatizó la palabra conforme de una manera que hizo que varios pasajeros cercanos se perdieran. Michelle respiró hondo otra vez, metiendo la mano en su espalda. «Déjame mostrarte mi identificación y la confirmación de la reserva en mi teléfono». Mantuvo la compostura, aunque cualquiera que la observara con atención podía ver sus manos temblar ligeramente, no por miedo, sino por el esfuerzo de contener su justificada ira. «Señora». La voz de Grace se elevó bruscamente. «No necesito ver tu teléfono. Lo que necesito es que te cambies a clase económica, donde perteneces». Las últimas 3 palabras quedaron en el aire como un trueno antes de una tormenta. Al menos 5 pasajeros tenían sus teléfonos grabados la interacción. Una joven en la tercera fila había lágrimas en sus ojos, claramente afectada por lo que estaba presenciando. Un caballero mayor en primera clase se había quitado las gafas de leer y estaba a punto de levantarse de su asiento, aparentemente dividido entre intervenir o no. Michelle irguió los hombros, su actitud profesional, sin vacilar. «Le he mostrado mi billete. Estoy intentando mostrarle mi identificación y la confirmación de la reserva. Simplemente intento llegar a mi asiento asignado 2A. Señaló el asiento vacío de primera clase, claramente visible detrás de Grace. «Ese asiento», Grace declaró, con absoluta certeza, «está reservado para uno de nuestros miembros premium. El Dr. Anderson, que estoy segura, embarcará en breve». Sonrió triunfalmente, segura de haber pillado a alguien intentando estafar. La ironía del momento no pasó desapercibida para los pasajeros que habían estado observando la escena. Un hombre de negocios en la primera fila dejó escapar una risita silenciosa, disimulando rápidamente una tos cuando Grace lo miró fijamente. Michelle metió la mano en su bolso una vez más, esta vez, sacando una pequeña cartera de cuero. «Déjame presentarme correctamente». Entonces comenzó. Su voz transmitía una tranquila autoridad que hizo que todos se inclinaran. «En un instante, soy la doctora Michelle Anderson». La expresión de Grace se alteró por un instante, pero se recuperó rápidamente. «Cualquiera puede afirmar ser quien no es. Conozco a nuestros pasajeros premium y tú no. Tengo aquí mi licencia médica, mi identificación del hospital, mi licencia de piloto y la identificación de mi empresa». Michelle continuó colocando con calma cada identificación en la bandeja cercana del asiento de primera clase. «Pero lo más importante, tengo mi boleto, lo que me da todo el derecho a estar en esta cabina». La otra azafata que había intentado ayudar antes estaba ahora observando con los ojos muy abiertos.
Reconociendo claramente que su colega había cometido un grave error de juicio, comenzó a dar un paso al frente de nuevo, pero el lenguaje corporal de Grace dejaba claro que no estaba interesada en ayudar. La situación había pasado de ser un simple malentendido a una lucha de poder que Grace intentaba desesperadamente mantener, incluso mientras la evidencia del error aumentaba. El aire en la cabina se sentía eléctrico, cargado de tensión, y la respiración contenida colectiva de docenas de testigos. Lo que sucedió después se repetiría miles de veces en redes sociales, se discutiría en programas matutinos y se usaría en sesiones de capacitación corporativa en todo el país. Pero en ese momento, nadie, ni siquiera Michelle, podría haber predicho cuán dramáticamente esta confrontación estaba a punto de escalar o cómo cambiaría no solo sus vidas, sino el enfoque de toda la industria aérea hacia el servicio al cliente y los prejuicios. El tiempo de capacitación pareció ralentizarse en los confines de la cabina del avión. La pila de tarjetas de identificación en la bandeja captaba la luz de la mañana que se filtraba a través de las ventanas, haciendo que las credenciales de la doctora Anderson fueran imposibles de ignorar. Sin embargo, Grace se mantuvo firme, su rostro enrojecido con una mezcla de vergüenza y determinación. Esas podrían ser las identificaciones de cualquiera. Grace insistió. Su voz se elevó a un tono que hizo estremecer a los pasajeros cercanos. Su apariencia perfectamente cuidada comenzaba a agrietarse. Un mechón de su mano se había escapado de su apretado moño y gotas de sudor eran visibles en su frente. La doctora Anderson miró su reloj manteniendo su notable compostura. Tengo una reunión en Los Ángeles en 4 horas. Voy a tomar mi asiento asignado ahora. Se agachó para recoger sus credenciales. Sus movimientos deliberados y tranquilos cuando la doctora Anderson dio un paso adelante. Algo en Grace se quebró. Más tarde, los pasajeros lo describirían como ver a alguien perder el contacto con la realidad en tiempo real. El rostro de Grace se contorsionó y su cuerpo se tensó como un resorte. No ibas en primera clase. La voz de Grace resonó por la cabina y luego, en un momento que pronto sería visto por millones, hizo lo impensable. Su mano se quedó quieta, haciendo contacto con el rostro del doctor Anderson con un crujido agudo que pareció congelar a todos en el avión. El silencio. Lo que siguió duró solo una fracción de segundo, pero se sintió eterno. Entonces estalló el caos. Dios mío, jadeó una mujer en la tercera fila. Se llevó las manos a la boca. ¿Lo entendiste? Alguien le susurró con urgencia a su compañero de asiento, que estaba grabando al empresario que fingía leer el periódico. Se puso de pie de un salto. Eso es un asalto. Que alguien llame a seguridad. El doctor Anderson se quedó completamente inmóvil. Una mano se la llevó a la mejilla. Cerró los ojos como si procesara lo que acababa de suceder. Cuando los abrió, no había ira. En su mirada había algo mucho más poderoso. Una certeza absoluta. La otra azafata ya había corrido al teléfono cerca de la cabina. Le temblaban las manos al llamar a seguridad en tierra. Los pasajeros de las primeras filas se habían levantado de sus asientos, creando un semicírculo protector alrededor del doctor Anderson, aunque mantenían una distancia respetuosa. Grace pareció darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. El color desapareció de su rostro y su mano, la que usó para golpear al doctor Anderson, temblaba a su lado. No quise decirlo. Tartamudeó, pero sus palabras se perdieron en la creciente conmoción. Una joven azafata en prácticas, que había estado observando desde la cocina, se apresuró a adelantarse con un botiquín y un par de botellas de agua. Doctora Anderson, ¿se encuentra bien? ¿Necesita atención médica? La doctora Anderson aceptó el agua con una sonrisa amable que, de alguna manera, hizo el momento aún más impactante. Gracias, pero estoy bien. Su voz se oía con firmeza por la cabina, ahora silenciosa, aunque creo que es hora de que tengamos una conversación seria sobre lo que acaba de suceder. El sonido de pasos rápidos subiendo por la pasarela indicó la llegada de la seguridad del aeropuerto. Pero antes de entrar en el avión, la doctora
Anderson metió la mano en su bolso una última vez. Lo que sacó cambiaría no solo la trayectoria de este enfrentamiento, sino todo el futuro de Elite Airways. Grace, aún en estado de shock, observó cómo la doctora Anderson recuperaba una elegante cartera de cuero con el logotipo de Elite Airways, el mismo logotipo que adornaba el uniforme de Grace. La cartera contenía documentos que pronto explicarían por qué la doctora Anderson había permanecido tan tranquila durante toda esta terrible experiencia. Los pasajeros que habían sido grabados se acercaron, sintiendo que algo más dramático estaba a punto de revelarse. El sol de la mañana seguía filtrándose por las ventanas, iluminando la escena como una obra de teatro llegando a su clímax. Los agentes de seguridad aparecieron en la puerta del avión, observando las tiendas que se desplegaban ante ellos, pero antes de que pudieran hablar, el doctor Anderson abrió la carpeta, revelando documentos que harían que todos en el avión comprendieran exactamente por qué asumir algo sobre alguien era un terrible error. La revelación que estaba a punto de ocurrir no solo pondría fin a la carrera de Grace, sino que también desencadenaría un debate nacional sobre el poder del prejuicio y las consecuencias de dejar que los prejuicios anulen el juicio profesional. En los años venideros, este momento se mencionaría en innumerables sesiones de formación, informes de prensa y debates sobre el cambio sistémico en la industria aérea. Más allá de la carpeta de cuero en manos del Dr. Anderson, que parecía llamar la atención de todos en la cabina, dos agentes de seguridad se encontraban en la entrada observando la escena. Una azafata con una expresión de creciente horror en su rostro. Una pasajera tranquila tocándose la mejilla donde había sido golpeada. Y docenas de testigos con los teléfonos en alto. Mi nombre es doctora Michelle Anderson. Comenzó con voz clara y firme, y hasta el mes pasado. Soy el propietario mayoritario de una Airways fallecida. Abrió la cartera y reveló los documentos de adquisición con el logotipo de la aerolínea y su firma. El efecto fue inmediato. Una exclamación colectiva resonó en la cabina. El teléfono de alguien cayó al suelo. El rostro de Grace, ya pálido, adquirió una apariencia casi fantasmal. Eso es imposible, susurró Grace, pero su voz carecía de convicción. Sus ojos se movían rápidamente entre los documentos y el rostro de la doctora Anderson. La realidad se apoderaba lentamente de la joven azafata que le había ofrecido agua antes. Soltó una pequeña "oh" en señal de reconocimiento. Eres la doctora Anderson que dio ese discurso en la Semana de la Aviación, la que transformó a Pacific Regional. De hecho, la doctora Anderson era muy conocida en los círculos de la aviación, aunque prefería mantener un perfil bajo en público. Su empresa había transformado con éxito varias aerolíneas en dificultades, convirtiéndolas en rentables y líderes de la industria en atención al cliente. Elite Airways fue su última adquisición, aunque la noticia aún no se había hecho pública. Prefiero experimentar mi aerolínea como un pasajero habitual. La doctora Anderson explicó, dirigiéndose a todos en la cabina, que me ayuda a comprender exactamente por lo que pasan nuestros clientes. Se dirigió a los agentes de seguridad. Señores, me gustaría presentar una denuncia formal por la agresión que acaba de ocurrir. Uno de los agentes se adelantó con un bloc de notas listo. Señora, ya hemos recibido varias llamadas sobre este incidente y parece que hay múltiples grabaciones de video. Los empresarios que habían estado observando todo lo que sucedía. Me puse de pie. Soy abogado y presencié toda la interacción. El Dr. Anderson fue absolutamente profesional mientras era discriminado repetidamente y finalmente agredido. Grace parecía encogerse con cada momento que pasaba. Dr. Anderson, yo, no sabía que tartamudeaba. Ese es precisamente el problema. El Dr. Anderson respondió, su turno es firme, pero no cruel. Aún no sabía quién era yo. Se sentía lo suficientemente seguro como para hacer suposiciones. Ignorar mi documentación y finalmente recurrir a la violencia. La pregunta es,
¿A cuántos otros pasajeros ha tratado de esta manera que no estaban en la fila, dueños de los propios pasajeros? La pregunta quedó en el aire, cargada de implicación. Varios pasajeros asintieron. Algunos murmuraron en señal de acuerdo. Algunos escribían rápidamente en sus teléfonos. Sin duda. Al compartir la increíble escena en redes sociales, el oficial de seguridad principal se aclaró la garganta. Señora, ¿le gustaría presentar cargos? El doctor Anderson consideró la pregunta cuidadosamente. Miró a su alrededor en la cabina, a todos los rostros que observaban este drama. Lo que me gustaría que dijera finalmente es que este sea un momento de aprendizaje no solo para Elite Airways, sino para toda la industria. Se giró para dirigirse a toda la cabina. Compré esto. Aerolínea porque creía que tenía potencial para mejorar. Lo que sucedió hoy demuestra que se necesitan cambios no solo en las políticas, sino en la forma fundamental en que nos tratamos. El otro oficial de seguridad hablaba en voz baja por la radio. En cuestión de momentos, la gerencia de la aerolínea comenzó a llegar a la puerta. El sol de la mañana había salido más alto y se filtraba a través de las ventanas e iluminaba la escena como un foco en un escenario. Grace se quedó clavada en su lugar. Las lágrimas fluían libremente por su rostro mientras la magnitud de sus acciones se asimilaba. Los otros auxiliares de vuelo se habían reunido cerca de la cocina, susurrando entre ellos y lanzando miradas nerviosas a su colega. Creo que el doctor Anderson dijo, reuniendo sus documentos, tendremos que retrasar este vuelo brevemente mientras solucionamos esto. Se giró hacia los pasajeros. Disculpen las molestias, todos serán compensados por su tiempo y les prometo que los cambios que comienzan hoy harán de Elite Airways una mejor aerolínea para todos. Como para enfatizar su punto, finalmente tomó asiento en el 2A, el mismo asiento que había estado tratando de alcanzar durante toda la acción. Esperaba que todos en la cabina pudieran sentirlo. No se trataba solo de tomar asiento, sino de posicionarse. El incidente pronto sería noticia en todo el país. La dueña de una aerolínea sufre discriminación en su propio avión, pero la verdadera historia, la que se desarrollaría en las próximas semanas y meses, sería como un momento de prejuicio condujo a una transformación completa de la cultura de toda una aerolínea. A los 30 minutos del incidente, la zona de embarque de la Terminal B se había transformado en un improvisado centro de mando. Ejecutivos de la aerolínea que habían estado disfrutando de sus reuniones matutinas habituales, ahora HBL, en pequeños grupos, con rostros contraídos por la preocupación mientras veían el video del enfrentamiento en sus teléfonos. Los pasajeros habían sido temporalmente desembarcados y esperaban en la zona de embarque. Muchos seguían discutiendo lo que habían presenciado. La joven madre de la fila 14 mostraba su video a un grupo de oyentes cautivados mientras el empresario que había ofrecido su experiencia legal conversaba en profundidad con la gerencia de la aerolínea dentro del avión ahora vacío. El doctor Anderson se sentó en una conversación tranquila con el director de operaciones de la aerolínea, quien se había apresurado a el aeropuerto. En el momento en que se enteró de lo sucedido, su traje, normalmente impecable, mostraba señales de su llegada apresurada. Una corbata ligeramente torcida y un botón del abrigo mal abrochado. El doctor Anderson comenzó a hablar con voz cargada de genuino remordimiento. No puedo expresar cuánto lamentamos este incidente. Levantó una mano para detener su discurso preparado. Lo que quiero saber es con qué frecuencia esto le sucede a otros pasajeros que no son dueños de la aerolínea. El director de operaciones se movió incómodo en su asiento. Tenemos una política de tolerancia cero con la discriminación. Las políticas son tan buenas como su implementación. El doctor Anderson respondió, hábleme de sus programas de capacitación actuales. Mientras tanto, en una pequeña oficina cerca de la puerta, Grace estaba sentada con su representante sindical y dos gerentes de recursos humanos. Le temblaban las manos mientras llenaba un informe de incidentes. La caja de pañuelos del escritorio ya estaba medio vacía. No sé qué me pasó, susurró, más triste para sí misma que para nadie. 15 años de servicio y nunca.
Nunca pensé que lo haría. En la zona de embarque, informaban a los pasajeros sobre el retraso y los arreglos que se estaban haciendo para ellos. La aerolínea había organizado rápidamente comidas de cortesía y estaba reservando vuelos alternativos para aquellos que tenían conexiones urgentes. Un grupo de auxiliares de vuelo de otras puertas se había reunido durante sus descansos hablando en tono áspero sobre lo que había sucedido. Siempre pensé que Grace era muy profesional. Uno susurró, esto va a cambiarlo todo. Tenía razón, incluso mientras se manejaba la situación inmediata. Las granjas se estaban llamando. Los medios de comunicación de todo el país ya habían recogido la historia y las redes sociales estaban repletas de videos del enfrentamiento. Sin embargo, la doctora Anderson se mantuvo concentrada en las tareas inmediatas. Recorrió la zona de embarque y habló personalmente con los pasajeros afectados. Para su sorpresa, no solo les ofreció disculpas, sino que les pidió su opinión. ¿Qué podríamos haber hecho mejor?, preguntó a una familia que lo había presenciado todo, desde la fila de embarque, qué cambios les harían sentir más seguros al volar con nosotros. Las respuestas fueron reflexivas y variadas. Un señor mayor sugirió mejores programas de capacitación. Un estudiante universitario recomendó talleres sobre diversidad. Un profesor jubilado enfatizó la importancia de escuchar a los pasajeros antes de hacer suposiciones. La doctora Anderson notó todo lo evidente en su formación médica. Su enfoque metódico y preciso para recopilar información no era solo control de daños, sino un plan de diagnóstico y tratamiento para un problema sistémico. El equipo de relaciones públicas de la aerolínea llegó con declaraciones preparadas y protocolos de gestión de crisis. Encontraron a la doctora Anderson en una profunda conversación con el personal de tierra, aprendiendo sobre sus experiencias y desafíos diarios. Anderson, el director de Relaciones Públicas, comenzó, tenemos una declaración preparada para su aprobación. Levantó la vista. De sus notas, antes de hacer cualquier declaración, quiero escuchar a todos los niveles de nuestra operación. Esto no se trata solo de un incidente, se trata de entender por qué pudo suceder. El agente de la puerta que registró originalmente al Dr. Anderson se acercó con vacilación. El Dr. Anderson dijo, la tripulación de reemplazo está lista y hemos acomodado a todos los que necesitaban cambiar de vuelo. Podemos comenzar a embarcar de nuevo en 15 minutos. El Dr. Anderson asintió y se giró hacia el director de operaciones. Me quedaré en este vuelo como estaba previsto. Al ver su expresión de sorpresa, añadió, la mejor manera de entender nuestra aerolínea es experimentarla como pasajero. Hoy, sin duda, se ha demostrado que, cuando se reanudó el anuncio de embarque, los pasajeros notaron algo diferente. Todo el personal disponible de la aerolínea estaba en la puerta prestando especial atención a las necesidades de cada persona. La tensión de antes se había transformado en algo más. Una sensación de que todos formaban parte de algo importante. Un momento de cambio. Grace fue escoltada fuera del edificio por una entrada lateral. Su futuro con la aerolínea ahora era incierto. Al salir, vio al Dr. Anderson hablando con un grupo de tripulantes. Su presencia, de alguna manera, tanto autoritario como accesible, el incidente duró menos de una hora. Pero su impacto se sentiría durante años a medida que los pasajeros comenzaban a embarcar de nuevo. Tenían la sensación de que no solo estaban subiendo a un vuelo, sino que estaban presenciando el comienzo de una transformación en la forma en que las aerolíneas abordan el servicio al cliente, la dignidad humana y la responsabilidad profesional. Al atardecer del día del incidente, la sede corporativa de El Airbay bullía de actividad a pesar de la hora tardía. La gran sala de conferencias en el piso superior, generalmente reservada para reuniones de la junta directiva, se había transformado en un centro de gestión de crisis. Tazas de café cubrían la larga mesa y los contenedores de comida para llevar contaban la historia de un equipo que no había parado de trabajar desde los eventos de Mo. La doctora Anderson se sentó a la cabecera de la mesa,
Su atuendo anterior ahora se complementaba con una chaqueta que recuperó de su oficina de Los Ángeles durante su breve visita. Había insistido en completar su vuelo original. Aprovechó las 5 horas en el aire para elaborar los planes iniciales de cambios en toda la compañía. Los videos se han vuelto virales. La directora de redes sociales informó haberle dado la vuelta a su computadora portátil. Somos tendencia. A nivel nacional, la mayoría de la gente apoya a la doctora. La gestión de la situación por parte de Anderson, pero exigen saber qué haremos a continuación. El jefe de recursos humanos se aclaró la garganta. Hemos preparado los documentos de despido para Grace. Los representantes sindicales comprenden nuestra postura dada la clara evidencia en video y las múltiples declaraciones de los testigos. La doctora Anderson levantó la vista de sus notas antes de hablar sobre el despido. Quiero hablar sobre la prevención. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué nos perdimos en nuestro proceso de contratación? Nuestra capacitación. Nuestra cultura empresarial. La sala se quedó en silencio. Las pantallas montadas en la pared. Los canales de noticias reprodujeron imágenes del incidente en silencio. La escena se repetía en un bucle sin fin. Un titular decía: dueño de aerolínea sufre discriminación en su propio avión. Una llamada de atención para la industria. He estado revisando nuestros materiales de capacitación y un miembro más joven del equipo de recursos humanos habló. Extendiendo documentos sobre la mesa. Cubren los fundamentos del servicio al cliente, pero hay muy poco sobre sesgos inconscientes o sensibilidad cultural. La doctora Anderson asintió, tomando notas. ¿Qué hay de nuestro proceso de contratación? Nuestros criterios de ascenso. Quiero ver todo como sí. En la pregunta, su asistente entró con una nueva pila de informes. Estas son las estadísticas de diversidad que pidió, dijo, colocándolos cuidadosamente sobre la mesa. 5 años de datos, los números contaban la historia, que no podía ignorarse mientras la difunta Airways se enorgullecía de ser una empresa de ecualización. Empleador con oportunidades de empleo. Las estadísticas mostraron un patrón claro en quienes fueron contratados, quienes fueron ascendidos y quienes enfrentaron medidas disciplinarias. La doctora Anderson dijo, levantándose para dirigirse a la pizarra: esto es lo que haremos primero. Emitiremos una declaración pública. No solo una disculpa, sino un compromiso con cambios específicos. Empezó a escribir su capacitación médica, que se mostraba con su letra pulcra y precisa. Una revisión completa de los programas de capacitación. Una auditoría independiente de las prácticas de contratación. 3 nuevos protocolos de atención al cliente para los sistemas de apoyo a los empleados. 5 programas de alcance comunitario. El equipo de relaciones públicas observaba con nerviosismo mientras ella describía cada punto. Este no era el típico control de daños corporativo al que estaban acostumbrados. Esto era algo mucho más completo. ¿Qué hay de los costos?, preguntó el director financiero con vacilación. Estos cambios requerirán una inversión significativa. La doctora Anderson se apartó de la pizarra. ¿Cuál es el costo de hacer nada? ¿Cuántos clientes hemos perdido ya debido a incidentes que no fueron grabados en cámara? ¿Cuántos empleados talentosos hemos perdido debido a barreras sistémicas? La sala absorbió sus palabras. A través de las ventanas. Podían ver las luces de otras oficinas. Por toda la ciudad, recordándoles que los desafíos de su industria no eran únicos. Quiero que todos los empleados, desde los manipuladores de equipaje hasta los miembros de la junta directiva, reciban la nueva capacitación. Continuó, y no solo una vez. Esto debe ser continuo con evaluaciones y comentarios regulares. El jefe de operaciones levantó la mano. Tendremos que ajustar los horarios. Quizás incluso reducir temporalmente los vuelos para adaptarnos a la capacitación. Entonces, reduciremos los vuelos. El doctor Anderson respondió con firmeza: no solo estamos solucionando un problema de relaciones públicas, estamos cambiando el ADN de nuestra empresa a medida que avanzaba la noche y los planes se volvían más detallados.
Recursos Humanos redactó nuevas políticas. El equipo de capacitación investigó a los principales expertos en diversidad e inclusión. El equipo de operaciones trabajó en la logística para implementar cambios en toda la empresa sin interrumpir los servicios esenciales. Alrededor de la medianoche, alguien encendió las luces. Habían estado trabajando tanto tiempo bajo el resplandor de las pantallas y la iluminación de emergencia que nadie notó que la sala se oscurecía. Una cosa más, dijo el Dr. Anderson al finalizar la reunión. Quiero establecer un consejo asesor de pasajeros, personas reales, experiencias reales, aportes reales sobre cómo operamos. Los ojos del director de Relaciones Públicas se iluminaron, lo cual podría ser una demostración poderosa. No solo hablamos de cambio, sino que escuchamos a nuestros clientes mientras el equipo finalmente se preparaba para regresar a casa. La doctora Anderson permaneció en la mesa revisando las notas del día. El incidente había sido doloroso, pero reveló problemas que debían abordarse. Mañana comenzarían a implementar la revisión más completa en la historia de la aerolínea. Al salir, pasó junto a la pared de antiguos líderes de la compañía, todos con un aspecto notablemente similar en sus retratos. Pronto, en esta semana, reflejaría los cambios que se avecinan en una Airways tardía, mostrando a las generaciones futuras que el liderazgo se manifiesta en todas las formas y que, a veces, los cambios más importantes comienzan con los momentos más incómodos. 6 meses después del incidente que sacudió a Airways, el principal centro de capacitación de la compañía, se llenó de una energía diferente. Las paredes, que antes estaban decoradas solo con diagramas técnicos y procedimientos de seguridad, ahora presentaban diversas imágenes de tripulantes y pasajeros, junto con mensajes contundentes sobre inclusión y respeto. La doctora Anderson recorrió las instalaciones y se detuvo para charlar con un grupo de nuevos empleados que estaban participando en el programa de capacitación renovado de la compañía. Los cambios eran evidentes en todas partes, desde el contenido que se enseñaba hasta las personas que lo realizaban. El escenario de hoy trata sobre desafiar nuestra suposición. La instructora explicaba a la clase que era una de las muchas nuevas instructoras contratadas específicamente por su experiencia en conciencia cultural y resolución de conflictos. Exploraremos situaciones reales y debatiremos cómo manejarlas profesionalmente en la trastienda. Ejecutivos de otras 3 importantes aerolíneas observaban el nuevo programa de capacitación de Elite Advice, que se había convertido en el tema de conversación de la industria, y otras aerolíneas buscaban implementar cambios similares. El incidente lo cambió todo. Una azafata senior le contó a un equipo de documentales que estaba filmando un especial sobre la transformación. Ahora no solo aprendemos sobre procedimientos, sino también sobre las personas. Aprendimos a escuchar primero, a cuestionar nuestras reacciones iniciales y a tratar a cada pasajero con el mismo respeto que las estadísticas de la compañía ya mostraban. Mejora en la satisfacción del cliente. Los índices de satisfacción del cliente aumentaron drásticamente, la retención de empleados aumentó, el número de incidentes de discriminación denunciados disminuyó significativamente, pero quizás el cambio más revelador se dio en los pequeños momentos que ocurrían a diario, como el de la joven azafata que impidió que un compañero hiciera suposiciones sobre un pasajero vestido informalmente que intentaba entrar en la cabina de primera clase. O el agente de la puerta que se tomó el tiempo extra para ayudar a un pasajero mayor con conocimientos limitados de inglés a entender un retraso en un vuelo en su oficina. Nos reubicamos para estar más cerca del centro de capacitación. La doctora Anderson revisó el último informe trimestral y los costos iniciales de implementación. Los cambios habían sido sustanciales, pero los beneficios a largo plazo se estaban haciendo evidentes. Las reservas aumentaron. Las menciones positivas en redes sociales aumentaron un 300% y los índices de satisfacción de los empleados alcanzaron su máximo histórico. Un golpe en su puerta interrumpió su lectura. Era una cara familiar. La auxiliar de vuelo que le había ofrecido agua durante el incidente. Ahora era la presidenta del nuevo Consejo Asesor de Pasajeros. La doctora Anderson dijo:
Acabamos de terminar nuestra primera reunión del consejo, sosteniendo una carpeta gruesa con notas. Los comentarios han sido increíbles. Los pasajeros realmente aprecian tener voz en cómo operamos. La doctora Anderson sonrió al recordar cómo ese momento de crisis había provocado un cambio tan generalizado. ¿Cuál es el comentario más común que recibimos? La gente dice que se siente reconocida. La joven respondió, no solo como pasajeros, sino como seres humanos. Observan cómo nuestros tripulantes se toman el tiempo de aprenderse sus nombres. Cómo manejan las solicitudes especiales con paciencia. Cómo hacen que cada persona se sienta valorada. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la oficina mientras discutían. Las recomendaciones del consejo sobre el escritorio de la doctora Anderson incluían una foto enmarcada de la ceremonia de la semana anterior. La compañía recibió un premio por la línea de atención al cliente con mayor mejora. Pero la verdadera victoria no residía en los premios ni en las estadísticas, sino en las historias que seguían llegando, como la del empresario que escribió sobre lo diferente que lo trataban ahora en comparación con hace 5 años, o la pareja de ancianos que se sentía cómoda volviendo a volar porque sabían que serían tratados con dignidad. Incluso Grace, la exazafata del incidente, se había puesto en contacto con nosotros tras completar un programa de crecimiento personal. Ahora colaboraba con una organización sin fines de lucro centrada en la capacitación sobre diversidad en el lugar de trabajo. Utilizaba su experiencia para ayudar a otros a aprender de sus errores. Al final del día, la doctora Anderson dio un paseo por la terminal. Observó a los pasajeros embarcar, a la tripulación interactuar con los clientes, al personal de tierra ayudar con el equipaje. Todo parecía igual en la superficie, pero todo era diferente. Una niña le tiró de la manga a su madre al pasar. Miren, mamá, esa es la señora del video que nos mostraron en la escuela. La doctora Anderson saludó conmovida de que su historia se estuviera utilizando para educar a la próxima generación. Las estadísticas finales contaban una historia contundente. Las quejas bajaron un 70%, la satisfacción de los empleados subió un 85% y una cultura corporativa que se había convertido en modelo para otras empresas. Pero la verdadera medida del éxito residía en los pequeños momentos, las interacciones respetuosas, la escucha atenta, las suposiciones que no se hacían, la dignidad preservada mientras observaba la puesta de sol a través de las ventanas de la terminal. La doctora Anderson reflexionó sobre cómo un momento difícil había propiciado un cambio tan significativo. El incidente no solo había transformado una aerolínea, sino que había iniciado una conversación sobre cómo nos tratamos mutuamente, no solo en el aire, sino en todas partes. El último vuelo del día era el embarque y podía oír a la tripulación saludando a cada pasajero por su nombre, independientemente de la cabina en la que estuvieran sentados. El cambio, se dio cuenta, no siempre provenía de grandes gestos. A veces, provenía de simples momentos de conexión humana, de elegir ver a cada persona como realmente era, y esa quizás fue la mayor bendición de todas.